París ocupado, 1942. En un despacho aislado, dentro de la prisión Fort de Romainville, el capitán Stefan von Groning, jefe de inteligencia militar alemana, interrumpe su lectura al oír que llaman a la puerta. Entra un hombre de porte despreocupado, sonrisa encantadora bajo un fino bigote tipo lápiz y un Guten Tag pronunciado con un acento extraño. Ha venido a postularse para una misión que no se parece a ninguna otra. Aún no lo sabe, pero von Groning está buscando a alguien capaz de lanzarse en paracaídas sobre Inglaterra y volar por los aires la fábrica de De Havilland, donde se construye el famoso bombardero de madera Mosquito. El oficial alemán lo observa de arriba abajo, visiblemente escéptico. Aquel hombre dista mucho de parecer un soldado, pero a medida que escucha sus antecedentes, algo cambia en su expresión. Su mirada se transforma en una mezcla de sorpresa y morbosa curiosidad. No cabe duda, ese uniforme de preso se lo ha ganado a pulso. Ladrón de clubes nocturnos, especialista en cajas fuertes, estafador consumado, amante de los explosivos, prófugo de la justicia, y lo mejor de todo, es británico. En 1940, mientras los cielos sobre Inglaterra ardían en la batalla de Inglaterra, en la fábrica de aviones de Havilland en Hatfield, Hertfordshire, un pequeño grupo de ingenieros trabajaba contrarreloj en una aeronave revolucionaria que pronto se convertiría en una pesadilla para la Luftwaffe. El modelo DH-98 Mosquito rompía todos los esquemas. Su diseñador, Geoffrey de Havilland, apostó por una idea tan audaz como polémica: fabricar un bombardero ultrarrápido construido casi en su totalidad de madera. En una era dominada por el metal, aquello sonaba a locura, más aún cuando se supo que el avión no tendría armas defensivas. Su única protección sería su velocidad y agilidad. No sorprende que el Ministerio del Aire británico recibiera el proyecto con escepticismo. Ellos preferían bombarderos pesados y fuertemente armados. Pero pronto, los detractores tuvieron que tragarse sus palabras. Apodado la Maravilla de Madera, el Mosquito demostró ser uno de los aviones más versátiles y queridos de toda la guerra. Servía como bombardero de día, de noche, caza, avión de reconocimiento, una auténtica navaja suiza voladora. Su estructura ligera y sus dos motores Merlin le permitían alcanzar casi 400 millas por hora, superando a muchos cazas enemigos. Los alemanes, en especial Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, estaban furiosos con el éxito del Mosquito. En una célebre arenga, Göring estalló diciendo: «Me pongo verde y amarillo de envidia al ver el Mosquito. Los británicos, que tienen más aluminio que nosotros, hacen un avión de madera que cualquier fábrica de pianos puede construir y le dan una velocidad que han vuelto a mejorar. Ellos tienen a los genios y nosotros a los imbéciles». Para finales de 1942, el Mosquito se había convertido en una auténtica espina clavada en el costado del Reich. Por eso, para la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, destruir la fábrica de Havilland era ya una prioridad estratégica. Pero había un problema. A diferencia del inicio de la guerra, los cielos británicos ahora estaban firmemente controlados por la RAF. Los bombardeos aéreos sobre fábricas inglesas ya no eran viables. Además, la planta de De Havilland estaba bien camuflada y era difícil de localizar desde el aire. Si querían detener la producción del Mosquito, tendrían que infiltrar a alguien dentro. Un saboteador. Y ese saboteador estaba encerrado en una celda en las Islas del Canal. Eddie Chapman era un hombre que vivía del riesgo, del engaño y del caos. Nacido en 1914 en Barnowfield, en el condado de Durham, creció en una familia obrera sin mucha supervisión. De joven faltaba a clase para ir al cine o perder el tiempo en la playa. A los 17 años se alistó en la Guardia Coldstream del ejército británico, pero la vida militar no era para él.
9 meses después, desertó con una chica que conoció en el turbio distrito de Soho. Fue capturado y pasó 84 días en prisión militar antes de ser expulsado con deshonra. Fue en las calles de Soho donde encontró su verdadera vocación, el crimen. Empezó con pequeños robos y estafas, y pronto se especializó en abrir cajas fuertes con explosivos. Se convirtió en el cabecilla de una banda conocida como la Banda de la Gelignita, famosa por reventar cajas fuertes con dinamita. Chapman se ganó fama como uno de los delincuentes más hábiles del país. Usaba su carisma para ejecutar golpes ingeniosos. Una vez se hizo pasar por trabajador de la compañía de agua para entrar a una casa contigua a un comercio. Desde allí abrió un boquete en la pared y se llevó la caja fuerte. Como dijo su biógrafo Ben McIntyre, podía mirarte a los ojos mientras te vaciaba los bolsillos. Entre golpe y alguna que otra temporada en la cárcel, Chapman llevaba una vida de playboy, alcohol caro, apuestas y fiestas con famosos como Marlene Dietrich, Noel Coward o Ivor Novello. Pero para mantener ese estilo de vida, necesitaba golpes cada vez más osados. Después de reventar la caja fuerte de una cooperativa en Edimburgo, fue arrestado en Escocia. Logró salir bajo fianza y escapó a Jersey, en las Islas del Canal. Pero la ley no lo olvidaba. En febrero de 1939, mientras cenaba en un restaurante, vio entrar a un agente encubierto. Saltó por una ventana para huir. Sin embargo, esa misma noche lo capturaron tratando de robar otra vez. Fue condenado a 2 años de prisión, ampliados a 3 tras un fallido intento de fuga. En julio de 1940, cuando aún cumplía condena, ocurrió lo inesperado. Las tropas nazis ocuparon las Islas del Canal. Chapman, que ya era prisionero, pasó a estar bajo custodia alemana. Lejos de amedrentarse, vio una nueva oportunidad. Chapman quería salir de Jersey y regresar a suelo británico, y tuvo una idea tan atrevida como desesperada. Ofreció sus servicios como espía a los alemanes. Los nazis lo trasladaron a la prisión de Fort de Romainville, en París, donde fue entrevistado por el capitán Stefan von Groning. Al principio los alemanes dudaban, pero su perfil era perfecto. Sin lealtades aparentes al Reino Unido, buscado por la policía británica, y con un historial delictivo repleto de habilidades útiles para el sabotaje. Su experiencia con explosivos lo convertía en un activo valioso. Además, sus contactos criminales podían servir como cobertura una vez de regreso en Inglaterra. Finalmente, la Abwehr creyó haber encontrado al candidato ideal para destruir la fábrica de De Havilland. Chapman fue enviado a una escuela especial en la Francia ocupada, donde pasó casi un año entrenando. Aprendió a usar radios, codificar mensajes, saltar en paracaídas y técnicas avanzadas de demolición. Le asignaron el alias de Fritz, aunque algunos de sus instructores, con tono afectuoso, lo llamaban Fritzchen, el pequeño Fritz. Con el final de su entrenamiento cerca, la Abwehr diseñó un plan para infiltrarlo en Inglaterra. Saltaría en paracaídas con un equipo de radio, una pistola, explosivos, 1000 libras esterlinas en efectivo y una cápsula de cianuro por si era capturado. Tras destruir la fábrica, debería usar sus antiguos contactos para establecer una red de espionaje. Por todo esto, le prometieron 100.000 marcos del Reich. Una fortuna. A finales de 1942, todo estaba listo. El éxito de la misión dependía ahora de él. Finalmente llegó la noche clave. Mientras la oscuridad cubría los campos ingleses, el equipo de expertos en camuflaje de Maskelyne se desplegó cuidadosamente en las instalaciones de De Havilland. Con precisión meticulosa, empezaron a construir lo que parecía ser el escenario de una explosión devastadora. Ronnie Reed, el oficial de MI5 a cargo de Chapman, recordaría más tarde lo convincente que fue todo.
Incluso las fotografías aéreas tomadas a más de 600 metros de altura mostrarían una escena creíble de destrucción, sin levantar sospechas. El engaño no solo debía funcionar desde el cielo, también debía resistir la mirada de quienes estuvieran en tierra. Y lo hizo. Al día siguiente, cuando los trabajadores llegaron a la fábrica, muchos de ellos quedaron atónitos, convencidos de que su lugar de trabajo había sido bombardeado durante la noche. Mientras el equipo de camuflaje hacía su parte, Chapman se preparaba para la suya. El éxito del plan dependía tanto de la ilusión visual como de su capacidad para convencer a sus jefes alemanes de que él mismo había ejecutado el sabotaje. Usando su radio, transmitió un mensaje cifrado a su controlador en Francia, el capitán von Groning, atribuyéndose el mérito por la demolición. Tal como se había planeado, el Daily Express publicó una breve nota en su primera edición distribuida en Lisboa, mencionando una explosión en una fábrica a las afueras de Londres, la noche del 29 de enero. Era suficiente para reforzar la historia de Chapman, sin llamar demasiado la atención de los censores británicos. La RAF, informada previamente, permitió que un avión de reconocimiento alemán sobrevolara la zona sin interferencias. Este captó imágenes detalladas del engaño: fachadas ennegrecidas, estructuras colapsadas de cartón y madera y restos falsos esparcidos con cuidado. La respuesta del capitán von Groning no tardó. Envió un mensaje entusiasta felicitando a Chapman por el aparente éxito de la misión. Todo había salido según lo planeado. Pero el show aún no había terminado. Para que el engaño mantuviera su valor estratégico, Chapman debía regresar a territorio controlado por los alemanes con una historia lo suficientemente convincente como para soportar un riguroso interrogatorio. Era la fase más peligrosa de toda la operación: volver al corazón del enemigo con una mentira bien contada. Mi-5 comenzó los preparativos para su retorno. Se enviaron mensajes a la Abwehr pidiendo una extracción por mar, pero los alemanes se negaron a enviar un submarino y ordenaron a Chapman que regresara vía Lisboa, en Portugal, territorio neutral. Para Mi-5, esto indicaba que los alemanes quizás dudaban en pagarle la recompensa prometida. Aún así, el plan siguió adelante. Para preparar a Chapman, los británicos recrearon una serie de interrogatorios en el campamento 020. Reed lo instruyó para que mantuviera la mayor parte de la historia real, intercalando mentiras solo donde fuera absolutamente necesario. Debía hablar despacio y con seguridad, ocultando cualquier vacilación. El propio coronel Stephens, experto interrogador, dirigió los ensayos y quedó impresionado con la habilidad de Chapman para mantenerse firme bajo presión. En marzo de 1943, Chapman estaba listo. Para llevarlo a Lisboa, se le fabricó una identidad falsa bajo el nombre de Hugh Anson y fue embarcado como parte de la tripulación del mercante City of Lancaster. Antes de partir propuso un detalle adicional: llevar un artefacto explosivo camuflado como un trozo de carbón que supuestamente usaría para hundir el barco en su viaje de regreso. Esto reforzaría su credibilidad ante los alemanes y permitiría a los británicos examinar un tipo de bomba usado por el enemigo. El Mi-5 aceptó encantado. Así, a finales de marzo, Eddie Chapman zarpó rumbo a Lisboa, con una maleta llena de mentiras y una historia que, si salía bien, le aseguraría un lugar singular en la historia del espionaje. Finalmente, la noche señalada llegó. Bajo la cobertura de la oscuridad que envolvía el campo inglés, el equipo de camuflaje liderado por Maskelyne se desplegó en la fábrica de De Havilland. Con precisión meticulosa, empezaron a montar la escena del supuesto ataque, un cuadro cuidadosamente diseñado para simular el caos de una explosión real. El agente Ronnie Reed, supervisor de Chapman dentro de Mi-5, recordaría más tarde que toda la instalación falsa era increíblemente persuasiva.
Desde el aire, cualquier fotografía tomada a más de 600 metros de altura mostraría lo que parecía ser una zona industrial devastada. Incluso a ras de suelo, el engaño era tan convincente que muchos de los propios empleados de la fábrica creyeron al llegar que el lugar había sido bombardeado durante la noche. Mientras el equipo de expertos en ilusión terminaba los últimos detalles del montaje, Chapman se preparaba para su papel crucial. El éxito de toda la operación no solo dependía del decorado, sino de que él lograra convencer a sus superiores alemanes de que había llevado a cabo la misión con éxito. Utilizando su equipo de radio, envió un mensaje cifrado a su contacto en la Abwehr, el capitán von Groning, notificando que la demolición había sido un éxito rotundo. Simultáneamente, como parte del plan, el Daily Express publicó una breve nota en su primera edición enviada a Lisboa, reportando un incidente en una fábrica al norte de Londres ocurrido la noche del 29 de enero. Aunque ambigua, esa nota era suficiente para respaldar la historia de Chapman ante los ojos de los servicios de inteligencia alemanes. La RAF, instruida para no interferir, permitió el sobrevuelo de un avión de reconocimiento alemán que pronto captó imágenes de la supuesta destrucción. Las fotografías mostraban precisamente lo que la Abwehr esperaba ver: un complejo industrial aparentemente reducido a escombros. La respuesta de von Groning no tardó en llegar. El mensaje era breve, pero claro: felicitaciones por una misión cumplida con éxito. Pero aún faltaba un paso más. Para que el engaño tuviera verdadero peso estratégico, Chapman debía volver a territorio enemigo con una narrativa coherente y detallada de su hazaña. Ese sería, sin duda, el momento más peligroso de toda su doble vida. Mi-5 inició los preparativos para el retorno de Chapman. Se enviaron mensajes de radio solicitando una extracción por mar. Pero los alemanes, en lugar de enviar un submarino como se esperaba, ordenaron que regresara por Lisboa. Para los británicos, esto era una clara señal de que quizá no querían pagarle lo prometido. Aún así, el plan siguió adelante. Chapman fue sometido a intensas sesiones de ensayo en Camp 020. Su historia debía estar perfectamente hilada. Reed le aconsejó ceñirse a la verdad en la mayor medida posible, introduciendo falsedades solo donde fuese estrictamente necesario. Se le entrenó para hablar con lentitud y naturalidad, ocultando así cualquier posible vacilación. El propio teniente coronel Stephens dirigió uno de los interrogatorios simulados y quedó impresionado por la soltura y credibilidad de Chapman. En marzo de 1943, con su historia bien ensayada, se le asignó una nueva identidad: Hugh Anson. Mi-5 lo integró en la tripulación del barco mercante City of Lancaster con destino a Lisboa. Antes de partir, Chapman propuso un toque extra para ganar aún más confianza alemana: llevar consigo un artefacto explosivo camuflado como un trozo de carbón, que supuestamente sería colocado en la sala de calderas del barco para hundirlo en el viaje de regreso. El Mi-5 aceptó encantado, pues además les permitiría examinar en detalle las técnicas alemanas de sabotaje. Con todo listo, Chapman embarcó rumbo a Lisboa, el primer paso hacia su reencuentro con los oficiales nazis que tanto lo valoraban, sin saber que seguía siendo una pieza clave. En un juego de espejos cuidadosamente orquestado por sus verdaderos aliados. Tras su llegada a Lisboa, Chapman contactó con los agentes alemanes en la embajada, tal como le habían indicado. Les entregó el artefacto explosivo camuflado como un trozo de carbón, supuestamente diseñado para hundir el barco en su trayecto de vuelta. Con este gesto, reforzaba su compromiso con la causa nazi y alimentaba aún más la ilusión de su lealtad. Los agentes germanos quedaron encantados con lo que consideraban una jugada extra de Chapman, un complemento inesperado a su ya exitoso sabotaje. Desde Lisboa, lo trasladaron a la Francia ocupada y luego a una casa segura en Noruega, bajo control alemán. Allí se sometió a una exhaustiva sesión de interrogatorios por parte de sus superiores.
entre ellos su antiguo contacto de la Abwehr, el capitán von Groning. Le pidieron que relatara cada detalle, desde su aterrizaje forzoso en Cambridgeshire hasta la supuesta colocación de los explosivos en la fábrica de De Havilland. Chapman se mantuvo firme en su historia, repitiendo con convicción todo el relato que había ensayado meticulosamente junto al MI5. Para reforzar la veracidad de su narración, los británicos orquestaron una inspección llamativa del barco City of Lancaster a su regreso a puerto, asegurándose de que rumores sobre el hallazgo del carbón bomba llegaran a oídos de la inteligencia alemana. Este detalle añadió otra capa de autenticidad a toda la operación. Convencido por completo, von Groning y su equipo decidieron premiar generosamente a Chapman. Le entregaron 110.000 marcos del Reich, una suma considerable, y como gesto adicional le concedieron un yate propio. Pero el mayor reconocimiento estaba por llegar. En una ceremonia secreta celebrada en Oslo, el capitán von Groning le otorgó la Cruz de Hierro, una de las distinciones militares más prestigiosas de la Alemania nazi. Esta condecoración rara vez se concedía a extranjeros. Eddie Chapman se convirtió así en el único ciudadano británico conocido que recibió oficialmente la Cruz de Hierro durante la Segunda Guerra Mundial. Un oficial del MI5 resumió el vínculo peculiar que los alemanes desarrollaron hacia Chapman con una frase reveladora: los alemanes llegaron a querer a Chapman, pero aunque él siguió el juego con cinismo, nunca devolvió el afecto. Chapman se amaba a sí mismo, amaba la aventura y amaba a su país. Probablemente en ese orden. El éxito de la operación de doble agente convirtió a Chapman en un activo aún más valioso para ambos bandos. Los alemanes, convencidos de tener en él a su mejor agente, lo enviaron a dirigir una escuela de espionaje en Oslo, donde entrenaría a futuros operativos de la Abwehr. Mientras tanto, Chapman seguía proporcionando a los británicos valiosa información desde dentro. Fotografió discretamente a los agentes alemanes que pasaban por su casa segura, permitiendo al MI5 identificar a decenas de espías enemigos. Gracias al sabotaje fingido, la fábrica de De Havilland pudo continuar su producción sin interrupciones, fabricando el avión Mosquito en volúmenes cada vez mayores. Esta aeronave, conocida como el Milagro de Madera, se convirtió en un dolor de cabeza permanente para la Luftwaffe. Desde mediados de 1943, los Mosquito encabezaron las operaciones del Light Night Striking Force, llevando a cabo ataques de bombardeo de alta velocidad que los alemanes eran incapaces de interceptar. Además, demostraron ser eficaces en misiones de precisión, como la célebre Operación Jericó, que liberó prisioneros de guerra franceses bombardeando las murallas de una cárcel. Al final de la guerra, se habían fabricado más de 7.700 unidades del Mosquito, y este modelo ostentaba la tasa de pérdidas más baja de toda la aviación de bombardeo británica. La farsa de Chapman no solo había salvado la fábrica, sino que contribuyó directamente al éxito de una de las armas más eficaces del Reino Unido en el conflicto. Mientras tanto, Chapman seguía siendo una pieza clave para el MI5. En junio de 1944, poco después del desembarco de Normandía, los alemanes lo enviaron de nuevo a Inglaterra con una misión de gran importancia: informar sobre la precisión de los nuevos cohetes Quinto 1, las bombas voladoras que estaban siendo lanzadas contra Londres. Chapman aterrizó en paracaídas en Cambridgeshire el 29 de junio de 1944 y se dirigió a Londres. Allí empezó su engaño más impactante. Informó repetidamente a sus supervisores alemanes que los Inba 1 estaban alcanzando con precisión el centro de la ciudad, cuando en realidad estaban cayendo mayormente en las afueras del sur de Londres o en el campo de Kent. Según historiadores especializados en inteligencia, esta desinformación probablemente salvó miles de vidas, ya que los alemanes nunca corrigieron el rumbo de sus lanzamientos basándose en sus reportes. Sin embargo,
Hacia finales de 1944, el comportamiento de Chapman comenzó a generar preocupación. Retomó sus viejas costumbres, frecuentando clubes nocturnos y ambientes criminales en el West End de Londres. En noviembre, el MI5 decidió cesar su colaboración. A pesar de ello, los servicios de inteligencia británicos reconocieron su valor durante la guerra y le otorgaron un pago de 6.000 libras, una cantidad que hoy equivaldría a más de 250.000 libras, además de permitirle conservar 1.000 libras de los fondos que le había entregado la Abwehr. Lo más notable fue que recibió un perdón oficial por todos sus delitos cometidos antes del conflicto. Aunque muchos en el MI5 temían que Chapman pudiera recaer en la delincuencia cuando se le acabara el dinero, logró establecer una vida más estable tras la guerra. Publicó sus memorias, vivió un tiempo como anticuario en Italia y posteriormente, junto a su esposa, fundó un centro de salud en Hertfordshire y llegó incluso a ser propietario de un castillo en Irlanda. La verdad sobre la falsa operación de sabotaje se mantuvo en secreto durante décadas. Solo salió a la luz cuando los archivos del MI5 relacionados con Chapman fueron desclasificados y enviados al Archivo Nacional Británico en 2001, 4 años después de su muerte, ocurrida en 1997.